Bueno, vamos a empezar ya. Simplemente tenéis ahí mi Twitter, Alberto Pérez Bermejo, Pérez Bermejo, Video Game Army, que es un poco la asociación con la que estamos montando este ciclo de charlas. Eh, Como siempre, agradecer a Telefónica Flagship, Escuela de Cliente, que nos dejen las instalaciones y a Desis NetLife, que es la empresa en la que estamos trabajando varios de los integrantes de este grupo, que, que bueno, nos permite también el contacto con nuevas tecnologías y con esta posibilidad. Yo vengo del mundo de videojuegos desde hace bastante tiempo. Esto ya lo recordé los que me habéis visto en las anteriores charlas un poco solo por hacer una introducción rápida. En el 93 ya escribía con mi hermano una revista casera de videojuegos, un poco, porque os hagáis un poco la idea, me metí a hacer diseño, ilustraciones 3D en el 97, 98 y, y a partir de ahí me olvidé de eso porque ya lo he repetido alguna vez, pero quería comer. Es un poco triste pensar así, pero es que ilustración, mundo del cómic y tal, todos mis amigos estaban pasándolo mal para conseguir un trabajo digno con un sueldo digno y aún a día de hoy sigue pasando. Es un poco denuncia de la situación un poco de los creativos de videojuego y de cómic entonces, bueno, yo me pasé a hacer programación, me metí a programación web directamente en el 98 entré en Ansys, Ansys Internet, y a partir de ahí he seguido siendo programador web hasta ahora. Lo último que he estado haciendo ha sido con Sony Pictures, que estuvimos 4 años llevándole toda la publicidad, o sea, toda la adaptación de sites online y la estrategia online. Entonces he tenido mucho contacto con la caída de Flash y la evolución de Flash hacia Create.js, otras tecnologías Canvas, ¿no? Que es en el último resquicio donde sobrevivió Flash, pues en lo multimedia, en lo muy interactivo y en sites de premio con mucho vídeo, con efectos de Canvas y tal. Bueno, y hasta aquí mi presentación. Entonces, el engine que vamos a hablar hoy, la suite de librerías, es un framework llamado Create.js. Eh, Se compone de cuatro librerías, cuatro packs de clases. Serían ISEL.js, que es la que tiene casi toda la magia. Normalmente cuando vemos ejemplos de Create.js, si tú buscas por GitHub, vais a encontrar probablemente más ejemplos de juegos buscando este key, esta clave, ISEL.js, que es la que tiene toda la chicha de Canvas, que buscando Create.js, que es como el nombre comercial a todo, ¿no? Pero las otras librerías son muy pequeñitas. Twin.js es simplemente, no sé si ahí se ve demasiado bien, pero una librería de Twin que los que vengamos de Flash estamos acostumbradísimos a usarlas, son de aceleración, ¿no? Tú puedes hacer curvas de movimiento, con aceleración, deceleración. Entonces, simplemente con una instrucción le dices qué tipo de curva de movimiento va a operar de un valor a otro. No tiene por qué ser un movimiento físico. Tú puedes hacer una curva de movimiento a una tinta, ¿no? Tú quieres tintar un objeto a rojo o parpadeos de luz y tú puedes hacerle una curva elástica y que vaya cambiando de valores a más, a menos, a más, a menos y se hace con este tipo de instrucción, ¿no? Esta librería que nos da Create.js y que la teníamos desde hace muchísimo tiempo en Flash y en otras como Box2D o demás. Y, y bueno, vamos a ver que solo el objeto es Create.js siempre como si fuese el namespace. Esto lo han metido en la nueva librería. Una vez que bajamos Create.js, todos los objetos, todas las clases de las que vamos a tirar van a ir a partir del namespace Create.js. Create.js punto tal, punto las librerías que sean, ¿no? Eh, Aquí el único método que nos interesa, con get estamos cogiendo el objeto y empezamos a hacer funciones to, que cambie a otro objeto de propiedades. Aquí estamos diciendo, ese objeto va a ir a tal X, tal Y, tal rotación, y ahí puedes cambiar alfas y cualquier tipo de propiedad, ¿no? Y entonces te dice con qué tipo de velocidad, pues 1500 milisegundos y qué tipo de curva de animación. Las curvas de animación, esa que estamos viendo es de rebote, pero lo mejor es ir en la documentación y ahí tenemos un ejemplo bastante bueno de cómo son estas curvas, ¿no? Esta sería la animación lineal. Ahí te vienen todos los tipos de ecuación de aceleración, ¿no? Que, como os dije en la primera charla, este tipo de ecuaciones, si buscáis por Robert Penner, tiene un libro
donde especifica todas y tiene un creador de líneas de ecuaciones de estas. Robert Penner, con 2 es. Penner. No estoy seguro de si este es el primero que metió curvas de aceleración de este estilo, pero sí que es el más conocido y al que todo el mundo cita y va a referencia. Ahí tenéis en todos los tipos de lenguajes código para hacer curvas de aceleración que no tienen que ver con este motor, en realidad. Todos usan este estándar, ¿no? Entonces, estos nombres vienen un poco, yo creo, de él, ¿no? Y si yo veo ahí una bound, veo cómo ha evolucionado la línea y esto es simplemente el paso del tiempo, 0 milisegundos, 1, 2 segundos, 3 segundos, y cómo evoluciona la propiedad. Pues igual si estaba cambiando el alfa, la opacidad de un objeto, igual está en opacidad 100, se hace un poquito más claro, vuelve a 100, se hace más claro, vuelve a 100 y desaparece. Ese tipo de cosas es lo que hacemos con las curvas de animación y es la librería Twin. Esta es muy sencilla. La de sonido. Uy, tenía que haber linkado la animación. Las quiero tirar con la documentación porque es el creador de los ejemplos. La documentación para estas librerías que son sencillitas está muy completa. Lo mismo podéis ir directamente al API que iros a los ejemplos, ¿no? Directamente quitando en Create.js.com tenéis ejemplos de todos los tipos, pero este tiene un método también bastante sencillo. Creo que igual os lo había metido abajo, sí. No sé si ahí se verá bien. A ver, voy a maximizar un poco. De nuevo, el scope es Create.js. Entra en el paquete en la clase Sound y en la clase Sound tiene método registrar plugins. Bueno, puedes meter diferentes tipos de audio, de HTML5, de Flash incluso, para que te meta compatibilidad con navegadores muy viejos, de Internet Explorer 6 y demás. Y luego las instrucciones son muy sencillas, simplemente extensiones que vamos a poderle aplicar por si no queremos solo GG y queremos MP3 y demás. Y con esto registramos un path de sonido, un fichero, con un identificador y el identificador luego se le da un play. Y no tiene mucho más. O sea, puedes trazar los eventos como se hacía en Flash, con una event listener, on complete, on start. Tiene una serie de eventos que podemos estar suscribiéndonos para reaccionar, ¿no? con alertas de cuando pasan esos eventos. Y este sistema viene también de MaxScript, ¿no? En JavaScript estamos muy acostumbrados también a usarlo, pero los que venimos de Flash, que no hemos hecho mucho HTML, pues nos es muy conocido, ¿no? También. La sintaxis es casi Flash. Os decía mucho lo del namespace create.js.tal, porque cuando usáis librerías viejas de este framework, nos van a salir el namespace. Entonces, este está actualizado. Y como aún están cambiando cosas, igual si os bajáis o veis un ejemplo que os ha gustado y estáis traseando, de repente no os funciona con la última librería y demás, y es porque ha sido bastante dubitativa el desarrollo de esta librería. De hecho, ayer sacaron una nueva versión que cambia un montón de cosas. O sea, mete clases por debajo para optimización. Según ellos, es como un 300% más rápido en casi todas las cosas, ¿no? Y ha optimizado muchísimo. En el último mes han cambiado un montón de cosas del audio. Entonces, bueno, los ejemplos que os traigo yo son de la librería de hasta ayer, más o menos actualizados, pero van a ser cambios muy pequeños. Lo que pasa es que si no tienes práctica con la librería te vas a confundir con ese tipo de cosas. Y os recomiendo que si queréis testar un poco sonido, pues el ejemplo este que está es una suite completa con todo lo que se puede hacer de modificaciones. Tiene un ecualizador, vas cambiando posiciones del audio y tal, como para que veáis que tiene bastante avanzado el tema del audio, que suele ser un tema muy, muy complicado en HTML5, que seguramente nuestro colega Alejandro nos lo contó en Faser, que le había tenido muchos problemas de compatibilidad con navegadores viejos y tal, y aquí lo tienen bastante bien resuelto. Y la cuarta librería sería Preload, que de nuevo tampoco tiene mucho misterio. Creamos una cola de carga y podemos ir asignando elementos que vayan cargándose en un orden, ¿no? Y luego ir cambiando las prioridades y demás, parando la cola. Esto se hace para que no pasase como en los primeros inicios de Flash, cuando tenías que estabas navegando en un contenido, ibas a una sección, te empezaba a cargar un montón de recursos, te ibas a otra y la cola de carga seguía cargando y hasta que no terminas esa cola de carga
tú ibas a otra sección y tenías que esperar a que cargasen los 4 megas de assets, y esto cuando Flash, que trabajamos con información tan pesada de muchos vídeos y mucho multimedia, pues estamos muy acostumbrados a hacer colas de carga, pararlas tal y dar prioridades. Cosa que normalmente en HTML5, muchas veces cuando haces HTML viejo, estabas acostumbrado a pesos muy pequeños y no te das ni cuenta y ni los paras. Dejas que se carguen y luego sigas lo otro. Y no eres consciente, ¿no? Pero aquí esto nos permite crear un objeto JSON, lo mismo, pares de key valor, ¿no? De clave valor, en el que meto identificador que voy a tener para luego acceder a él, y el PNG que necesite, JPEG, los audios, todo irá en un fichero de manifiesto que llaman, que es un JSON con eso, ruta y identificador. Y entonces yo cuando voy dando rutas e identificadores, luego puedo acceder con ellos a un Kiwi o QGetResult. Esto es simplemente, cuando termines la carga de todo, cómo consigo extraer de ese mapa de bytes tocho que tengo de todo el stream de datos que he bajado, cómo consigo extraer exclusivamente el audio o el PNG o demás y usarlo. Pues simplemente con un getResult y el identificador lo extraigo a una imagen, ¿no? Y luego Append Child os sonará también a los que venís de Flash o habéis hecho, que son las funciones de Flash con el addChild y demás, ¿no? Cuando hacíamos el display list, lo veremos luego, pero en Flash hay un display list, es como si fuese, imaginando Photoshop, ¿no? El nivel de capas, y tú vas agregando hijos a una capa, a un nivel de jerarquía. Entonces, puedes tener, pensando como un nivel de carpetas, ¿no? Entras en una carpeta y luego entras en el hijo, en el hijo, en el hijo, y vas agregando capas, 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 y se van solapando una encima de otras y puedes desacoplarlas luego. Vale. Decíamos, volvemos a CreateJS un poco ya la filosofía de CreateJS contra los otros engines de HTML5 que llaman engines de videojuego, ¿no? Lo tenía por aquí abierto. A ver si se ve un poco. Aquí en esta página HTML5 Game Engine han hecho un listado de un poco estadístico de las veces que se está actualizando, de la comunidad que hay, de todas el interés que hay en Google sobre esta librería, el contenido, materiales. Y bueno, Construct 2 es la que más fama tiene, ¿no? Ahora, en estos últimos años ha crecido muchísimo y es, como pasó con jQuery, es la más sencilla para hacer HTML5. O sea, no necesitas picar ni una línea de código y de hecho vamos a dar un meetup de esto el sábado 17 de enero. Tenemos preparada una charla ya de Construct 2, ¿no? Un poco más para creativos que no hayan programado nunca o quien quiera prototipar muy rápido, ¿no? Tiene bastante potencia, te permite extraer, crear prototipos y exportarlo a móvil, a consolas. O sea, al final te puede hacer como de un Unity, pero ni siquiera necesitas programar script. O sea, van a ser todo acciones como Scratch o algunos de estos que hemos visto que son de condiciones y tú vas pegando piezas de Lego un poco. Aquí simplemente vas a estar desplegando acciones con el botón derecho y agregando, anidando acciones. Y es una máquina de estados que pasan ciertas cosas según qué estados, según qué condiciones, y te desarrollas juegos bastante decentes para prototipar. Lo que pasa que yo he visto alumnos, he estado en hackatones con alumnos que directamente, sin saber nada de JavaScript, han ganado las hackatones con este engine, porque son muy creativos, consiguen hacer una idea muy, muy interesante y la plasman en una tarde, porque te da una versatilidad muy buena, el resultado es un acabado bastante bueno, pero luego si tienen que optimizar y quieren hacer cosas que no estaban previstas en el IDE, no pueden, están perdidos ahí un poco. Entonces, la diferencia es esa, no tienes tanto control a bajo nivel, ¿no? Después Impact.js, este fue muy popular al principio, fue el primero que salió completo y yo creo que ahora está cayendo en popularidad. Y quizá la parte buena que tiene es que está unido a Cocoon. Cocoon.js es una librería de Ideateca, de un equipo de Bilbao, que se fue a San Francisco, montó Ludey, una startup de creación de videojuegos y demás, y tiene una librería que lo que te puede hacer es como un contenedor como Córdoba, ¿no? Como PhoneGap. Te coge, por ejemplo, Impact, que es uno con los que se aliaron, y te pasa clase a clase el JavaScript a Java o a Objective-C y compila en OpenGL, en nativo y demás. Entonces el empaquetado que te da al final es como si lo hubieras picado en nativo.
Entonces, si os bajáis, buscáis juegos dentro de la página de Cocoon.js, veréis que los rendimientos son brutales. Entonces, muy interesante, pero Cocoon ya está trabajando con Pixie, con Phaser, con Create.js para unirlos, ¿no? Entonces, bueno, esa alternativa creció mucho por eso y Isel ahora está... Isel, veis como os decía que no suelen llamarlo Create.js, en muchos sitios se referencian mucho más a Isel, que es la librería de Canvas, y ese está creciendo en popularidad muy rápido porque tiene detrás el apoyo de Adobe, de Atari, de Internet Explorer también, y equipos grandes como Mozilla. Internet Explorer no es tan grande, ¿no? Mozilla también, que sacó hace poco también un bundle como el de Unity con juegos hechos portados, o bueno, y Phaser, ¿no? Un poco la diferencia que yo veo, GameMaker y Construct, ya os lo conté en alguna charla, los más sencillitos para empezar, cuando no tienes ni idea, ni has hecho nada y quieres prototipar o no has programado nunca, quizás son los más asequibles, pero también, bueno, Construct tiene una licencia bastante más permisiva que GameMaker, pero... Y luego, el siguiente paso sería Phaser, que también es un engine de videojuego con clases de videojuego y pensado en videojuegos, y el Isel es un engine generalista. Tú puedes hacer cualquier tipo de cosa en Canvas y es más como Pixie. Con Pixie se montó un encapsulado por encima para hacer Phaser, ¿no? Tú podrías sustituir a Pixie para gestionar los Canvas y gestionar los sprites y demás y usar Isel y mezclarlo con Phaser, por ejemplo. Entonces que Phaser recubriese Isel. Eso podrías hacerlo. Entonces es más fácil integrar Pixie o Isel con otro motor de físicas con Box 2D y demás, que igual Phaser, que tienes que entrar más en desacoplarlo un poco, es un nivel de abstracción más alto nivel para facilitar más las cosas que si vas a Pixel o a Isel, ¿no? Y decíamos al principio de la charla que era de Flash a HTML5, un poco básicamente porque Flash, ¿no? Que todo el mundo lo odia y por eso al principio no quería venir nadie a esta charla, ¿no? No sé, es que es verdad, en realidad tampoco era tan horrible. Yo odio el Flash Player como player, porque el player sí que te consumía infinito, pero siempre he tenido la teoría y se está viendo que cuando la gente empieza a tener ahora control multimedia sobre Canvas, dejan memory leaks en JavaScript a piñón, empiezan a meter gatitos con audio y tal, y al final eso peta igual, o sea, los navegadores se comen la RAM y que tampoco era una cuestión... Bueno, Incomplete, Grant Skinner es este chaval que es el que creó la librería. Este es un flashero de toda la vida que montó esta librería, o sea, esta galería, que aún la mantiene online, pero que si vais a ella os vais a encontrar... Hoy no. Vale. No le he puesto. Ahora justo la he borrado hoy, ¿no? Que podría pasar, pero... ¿Ves? Flash Player 8, o sea, bueno, esto es... La creó en 2004, que ya tiene 10 añitos. Y si navegamos en ella, podemos ver, pues, eso, desde 2004, toda la cantidad de experimentos de web, de Canvas que hacía él, bueno, en Canvas de HTML5, o sea, de HTML de Flash, ¿no? Trabajo sobre todo con Pixel, a nivel de webcam, de trabajar con la masa de bitmap data, y con bitmap data hacer operaciones de físicas y tal. Y hay algunas muy curiosas, por ejemplo, esta ya es de 2005, pero mientras la carga... Era como el iToy, no sé si visteis el iToy, que salió también en 2003 o algo así, o sea que justo poquito después él sacó un iToy con una webcam normal, ¿no? Y te cogía y te trazaba el color azul, ¿no? Tú sacabas bolitas de colores y la cámara veía que tenías mucha masa de píxeles leyendo los bitmap data, leía los píxeles que había y en función de eso decía, vale, lo has parado un buen tiempo una masa de píxeles, entonces voy a empezar a usarlo de pincel. Y si lo desplazabas, podía él usarlo de pincel pintando y entonces tiene muchos ejemplos de ese estilo, ¿no? De controlar cuándo hay movimiento en una masa de píxeles de CAM, que es lo que ha hecho Kinect mucho después y que es lo que hacía iToy, ¿no?
De hecho, bueno, no estoy seguro si él luego participó en alguna cosa con iToy, pero por ejemplo, esto también nos sonará de esas épocas, del Case Power Goo que llamaban, ¿no? Que deformabas las caras con un programa como Photoshop, ¿no? Ibas tirando de elementos. Si lo veis, en muchos de estos vienen los ejemplos de cómo lo va haciendo en vídeo y demás, y muchos tienen incluso el código fuente, que os lo digo porque el código fuente de estos FLA son perfectamente exportables a HTML5 con un poquito de mimo, pero las clases de operación de bitmap y demás las vais a poder tener en Create.js, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es que mucha gente que venía de Flash y tenía sus frameworks hechos, y pues lo que os contaba, empresas como Sony, que tiene equipos de 30 flasheros haciendo millones de juegos porque tiene que sacar para cada película 5 juegos de los pitufos y de repente se te pega con otra película de Spider-Man y tal, y tienes que estar sacando muchísimos juegos y muy avanzados, pues el poder tener todas las librerías que se han desarrollado sobre este tiempo, tenían hecho que si mecánicas de muchos tipos de juego, ¿no? De como un Angry Birds o demás. Entonces, todos esos juegos los pueden portar y lo están haciendo a HTML5 con Create.js, muy, muy cómodo. Entonces, todo ese tipo de cosas, por eso ha surgido y está surgiendo fuerte en la comunidad, porque hay muchísima gente que programaba en Flash durante, ya os digo, 10 años hasta ahora, ¿no? Entonces, toda esa gente, muchos se han hecho frontends respetables, pero otros aún siguen ahí haciendo Flash hasta ahora. Entonces, no. Bueno, seguimos. El caso es que yo os recomiendo que probéis estos ejemplos. Este, por ejemplo, trabajaba, que me pareció muy chulo, o sea, te conecta con la webcam y también te empieza a salir como llamas del movimiento. Entonces aquí el tío sale picando código y le empieza a salir llamas ahí del humo que está saliendo de fuego, ¿no? Y ya os digo, estos, físicas, cayendo bolitas y el tío controlando, al ver el contraste de los píxeles, puede hacer que esto sea un cuerpo rígido y sobre el cuerpo rígido va trabajando las físicas y eso en tiempo real. Y os digo, en 2005. Incluso fluidos. Bueno, o sea, el tío es una máquina, pero como os digo, ¿veis? Esto era antes, cuando era un flashero que trabajaba por un bocata, y luego se transformó en un frontend señor con corbata. Y esta noticia es de ayer, o sea que ni siquiera le he puesto yo. Ayer mismo le hicieron una entrevista en The Favorite Website Awards, que este tío está un poco de moda por eso. Y The Favorite Website Awards es como el referente en estos 10 años de los premios a webs interactivas con muchísima carga de vídeo, de efectos. Y si aún entráis aquí, los portfolios de estos, los premios anuales que dan y mensuales, siempre son a empresas, a Nike, Adidas, a empresas de coches que invierten muchísimo, a Absolute, ¿no? Y cuando entráis aquí veis los sites que realmente impresionan a nivel creativo, ¿no? No sé si visteis incluso uno de La Boîte, que salía como unos efectos ahí de líquido, de agua que se parpadeaban en función del audio y todo esto. Bueno, eso fue un Favorite Website Award de un mes, ¿no? Lo podéis buscar por ahí. Y os dice, pues, pioneros digitales, porque ya os digo, aquí te está diciendo que empezó a trabajar con un 128K, que todos decimos, bueno, yo empecé con un 58K o un 8000, sí, pero en España, porque eso era en el 98 y nosotros teníamos aún un 8000. Pero él estaba en el 94 antes de que saliese Yahoo, que salió en el 95 o así, y antes de que saliese Google, que salió en el 98. Y ya estaba trasteando en Internet. Entonces, bueno, es un tío que tiene mucha experiencia y que su framework está muy, muy fino. A nivel de poder optimizar y de hacer trabajo de pixel y tal, a mí por eso cuando vi que este se había metido de lleno y tenía el apoyo de Adobe como para integrarlo incluso con el framework, ¿no? Dije, bueno, este framework interesante para apostar porque hay miles, porque luego miramos y en la lista que os he enseñado son los más conocidos, pero detrás de esos hay otros 500. Entonces, bueno, yo por eso y porque tenía mucho código hecho en Flash, empecé a trabajar con esto. Yo también quiero molar. Bueno. Isel, cuando empiezas a trabajar con él, pues algo recomendable, como ya es una librería que se usa bastante. No sé si conocéis JS Fidel, hay muchos de estos que han salido ahora de picar código directamente en tiempo real sobre la web, ¿no? Entonces tú puedes elegir aquí las librerías que quieres, jQuery, Modules, tal. Entonces vamos a elegir Create.js, me pone la extensión de 2013-09, pero que es, ya os digo,
la última estable que había hasta ahora, hasta ayer, que salió una que ha cambiado muchísimas cosas, pero no tanto a nivel de código, sino a nivel de rendimiento. Y simplemente con que yo la ponga aquí, yo ya podría picarme, voy a cogerlo por acelerar un poco, esto es espacio para el HTML, espacio para el JavaScript, espacio para el CSS y el resultado. Muy sencillo, para no tener que estar con un servidor y probar y tal, te lo pegas aquí y vas trasteando en tiempo real, ¿no? Entonces, ya me inyecta esa librería y yo puedo ir viendo un poco, voy a pegar este código y lo vamos viendo lo que hace. A ver si mejor os lo escribo aquí para que lo veamos y ahora lo ejecuto. O sea, lo que está creando es el ejemplo mínimo de Create.js, ¿eh? Como os decía, ya tiene la librería inyectada, que es como si la hubiéramos metido en el head, ¿no? Con el script, tal. Y entonces ahora abro un stage, que es como el stage de Flash de toda la vida, un root, ¿no? Un lienzo donde voy a cargar los contenedores y los objetos. Yo puedo crear un contenedor vacío o un shape o un moviclip o cosas más avanzadas, ¿no? O un bitmap o tal. Bueno, ahí está creando un contenedor y para dentro del contenedor, que es como un clip vacío con solo posición X e Y, ¿no? Un point. Y dentro de ese contenedor le meto un shape para que así haya coordenadas relativas, ¿no? Yo muevo el contenedor y los hijos de dentro pasa como en Flash, ¿no? Pues se mueven con él. Entonces él puede tener una X e Y relativa, que puede ser el 50-50, pero si muevo la absoluta de su padre, para sacar la absoluta normalmente sumaba las jerarquías de los padres, ¿no? Voy sumando, pues este se movió 100 y el de abajo, aunque yo estoy en el 50-50 aún, ya estoy en el 150-150. Bueno, el ejemplo este es un poco para ver eso. Meto en un contenedor, creo otro objeto, siempre los objetos, lo que os decía, en el scope create.js más tipo de objeto. Pues creo un shape. Y aquí empiezo a trabajar, ¿veis? El graphics este, que os recordará, pues es de Canvas también, pero lo teníais en Flash. Muchos ejemplos podéis trabajar con este tipo de cosas. Dibujo un cuadradito en un color hexadecimal rojo, hexadecimal verde y hexadecimal azul. Y luego, como en Flash, a ese contenedor les hago una child y se me agregan al display list, igual que lo hacíamos en Flash. Y después puedo agregar al stage, que es como el contenedor padre de todo, le agrego el child del P, que era el segundo contenedor, ¿no? Entonces tengo como el abuelo, el hijo, el padre y el nieto, ¿no? Y stage update para que haga un refresco a todo eso, o sea, porque yo puedo hacer operaciones de JavaScript o las que quiera y de repente le digo cuándo quiero que pinte, porque no siempre te interesa que pinte en la misma velocidad que el cálculo. Yo me acuerdo cuando hice un juego de RPG en el 97 que hice uno en MS2 y me acuerdo que yo tenía que calcular, iba saltando para la velocidad, iba saltando de 10 píxeles en 10 píxeles y luego tenía un mapa de durezas de un píxel. Entonces yo tenía por debajo, el mapa de durezas es simplemente decirle en qué secciones en una vista isométrica iba a chocar y iba a responder contra. Entonces yo tenía colores, ¿no? Es la forma que lo solucioné entonces. Verde, magenta, no sé qué. Si tocaba magenta, le paraba la X, pero no la Y. Entonces era un muro recto, en horizontal. Si tocaba el píxel de mi posición tal, entonces lo que me pasaba es que como actualizaba de 10 en 10 píxeles, a veces ese píxel de magenta hacía y se podía colar y saltarse la colisión. Entonces, si tú calculabas siempre 10 píxeles en recto donde ibas y le dejabas en el píxel que tocase y luego haces el render, pues entonces yo calculaba 10 posiciones y renderizaba justo. Entonces los renders iban 10 veces menos que los cálculos del otro lado, ¿no? Entonces podía controlar dos ticks diferentes, dos frame rates, pero bueno. Luego han salido opciones mejores, pero... Y el P local to global es una variable para poder trasladar qué posición tiene mi hijo con respecto a toda la suma de sus padres, ¿no? Y ahí, bueno, no tenemos más que darle aquí un run, ¿no? He pegado ahí el código JavaScript, no tenemos CSS y el HTML es un canvas, que es el stage, estoy cogiendo el identificador del canvas. Y ahí lo tenemos. Ha pegado un par de alerts de esto. Son los gráficos que he pegado, los 3 add childs de la posición. Ya está. Entonces yo puedo trabajar aquí a bajo nivel, con gráficos y demás. Bueno, por no extenderme mucho, os diría que podéis entrar en esa página de Manuel Feronato, que os he hablado alguna vez de él,
un italiano que está muy especializado en videojuegos, de HTML, de Flash, otro flashero de toda la vida que se ha ido organizando, o sea, un poco adaptando a lo nuevo que viene, y entonces ha hecho mucho Unity, mucho Stencil, varios motores de juegos que han ido saliendo. Él tiene librerías de todo, que no sé de dónde saca tiempo, pero es una pasada. Y ahí tiene un ejemplo en el que compara un poco cómo trabajarías una clase de Flash con una clase de JavaScript, ¿no? Cómo harías un closure, que al final es una autofunción, un poco para esconder las variables y hacerlas privadas y demás. Se puede hacer ese tipo de cosas como hacíamos en Flash. Luego veremos que hay un lenguaje que se llama Axe, que igual los flasheros que hayan hecho cosas muy avanzadas con modelo vista controlador, data bindings y demás, y se hayan ido a frameworks más avanzados como Cairngorm, PureLex, o habrán conocido que teníais herramientas más avanzadas para hacer Flash que el propio editor de Flash. Entonces, ese veremos que puedes hacer como si fuese AS3 y que compile directamente a JavaScript. Entonces, eso es como os sintáis también cómodos. Pero bueno, la idea es que esto es un horror, picar todo ahí código sin más, entonces por eso tenemos también la opción más asequible, que es dibujarlo directamente en Flash, ¿no? En Flash lo que hacíamos era arrastrábamos elementos a una biblioteca, teníamos un lienzo donde los íbamos colocando, veíamos las posiciones X e Y que tenemos, en lugar de inventárnoslas a ojo, render y tal, que era el sistema que se hacía pues, cuando hacíamos en MS2, que no había ni IDEs ni nada. Pero ahora tenemos este tipo de herramientas y aquí simplemente les vamos dando unos nombres que son los nombres de los objetos de instancia, como cuando hacíamos el getResult y el nombre, ¿no? Cuando teníamos el loader es todo eso, ¿no? Y luego el getResult de cada elemento de assets y tal, pues bueno. En Flash lo hacíamos así, teníamos una línea de tiempo donde vamos animando y demás, entonces en este ejemplo simplemente le he hecho que anime de un lado al otro el Toad este, el Koopa, no, Koopa, no. ¿Cómo se llama el Mongo? Goomba. Digo, Mongo. MongoDB, ¿no? Ya es que esto... Bueno, el caso que... Y en Flash lo programábamos así, ¿no? Pues un enemy Koopa, enemy Goomba. Y nos creábamos las clases y entonces tú podías crear un archivito como en Java, ¿no? Una clase que solo fuese para ese elemento. Eso también se lo comentaba Alejandro, que eso en Unity igual, ¿no? Tienes un script para cada entidad y que la gestione a esa entidad solo. Uy. Está ahí saltando librerías. Bueno, entonces aquí siempre había una para la entidad stage, ¿no? Entonces teníamos la clase que controla todo y lo mismo, veis los addChild que hemos visto antes, ¿no? O sea, esta es la clase del stage, pues hemos creado dos tipo Koopa y Goomba que podían ser CreateJS, Koopa, CreateJS, Goomba, que son al final clases que me amplíen un MovieClip o ¿no? Que me extiendan un MovieClip en JavaScript o demás. Y simplemente tenemos, esto es muy simplificado, pero en el main es el constructor, arranca, se cargan los dos elementos en pantalla y hago un addListener event frame, que es que cada frame ejecuta la función loop. Esto era como funcionaba Flash, entonces como se hacían juegos, siempre había un game loop, entonces tú normalmente puedes hacer todo el tipo de cálculos que quieras, pero sueles hacer que cada X ticks, aquí Flash te lo daba ya por fotogramas, entonces tú configurabas una variable a nivel global y tenías fotogramas por segundo y ya está. Y entonces esto se actualiza cada fotograma, ya calculando si tu equipo va mal o menos, puede hacer frame rates, o sea, frame skips y demás, pero actualizo las posiciones y consigo combinar las colisiones, actualizo datos y eso mismo, pues en el nuevo Flash, que ya desde hace tiempo, pero en el CC Creative Cloud y en el Creative Cloud 2014 que hay ahora, tenemos ya directamente crear un nuevo Canvas, HTML5 Canvas y crear un nuevo WebGL, que están desarrollándolo, pero es como si hiciésemos un proyecto de Unity con 3D y demás. Entonces va a estar muy bien porque el motor aún lo están mejorando y aún el IDE va a tener acceso a 3D, ¿no? A elementos en 3D. Y lo creamos, arrastramos nuestros elementos, le damos a exportar con un F12 de exportar publicación, como lo hacíamos en HTML cuando teníamos SWF, pero ya nos crea un JavaScript HTML donde va a meter toda la librería de objetos que hemos visto para que no tengamos que nosotros que decir estos assets, estos PNGs, estos nombres, ¿no? Y me va a guardar las imágenes, sonidos y librerías que necesita el framework aquí, ¿no? Entonces, ¿qué me exporta? Me crea un HTML con esto,
un HTML esqueleto con las librerías de Create.js. Están separadas por si no uso alguna, quitarla y que optimice. Pero yo puedo tener la minificada de todo. Aquí las ha separado, incluso MobiClip lo tienen como un proyecto intermedio híbrido de Isel, ¿no? Porque simplemente te aporta el MobiClip. Si lo quisieses separar de Isel, lo podrías tener como solo con línea de tiempo y demás, pero bueno. Y mbros, este es el archivo FLA, me da el nombre mismo del FLA, que tiene todas las referencias de crear los objetos en JavaScript y hacerlos at child y que yo pueda tener unos IDs para poder acceder a todos ellos y moverlos por pantalla y pintarlos y demás, ¿no? Y el código que haríamos nosotros sería algo tan pequeñito como esto, que es muy parecido a lo que veíamos antes de Flash. Al final lo que hago es recojo el canvas, ¿no? Que en el canvas vale, creo un loader. En el loader le cargo el ficherito ese JSON de properties, el manifest este que tiene todos los properties, que no lo estoy cargando yo porque lib, el objeto lib lo han creado en el otro lado. Y ya tiene todos los JSON creados, ¿no? El JSON ese que metíamos de nombre, ruta, nombre, ruta, nombre, ruta. Él ya me ha extendido las rutas, me las guarda en sus carpetas y me ha creado ese JSON para que no lo haga yo. Entonces, yo esto me lo da, es genérico y tira de la librería que me ha creado automática Flash. Si agrego nuevos, este código funciona y simplemente tiene un loader, pues lo mismo que los event listener que estamos acostumbrados de Flash también. Cuando termina la carga de un fichero o el completo de todos, se ejecuta, los va agregando, ¿no? Aquí vemos cómo recojo el stage de Canvas y le hago una child de cada elemento que vaya recogiendo de ahí, ¿no? Y luego el add event listener tick es el que hemos visto del update de antes. Es el enter frame de aquí. Ese tick está ejecutándose continuamente y ahí es donde yo luego le haré una función. Aquí le han llamado add event listener tick y es ejecuta state, no sé. Bueno. Y entonces ahí meto yo una función en la que yo actualizo los enemigos y tal y ya está. Y ya tendría simplemente con el exportado recién creado. Debería ser sprite quizá. Fla. Todos estos ejemplos, estos 10 que os voy a mostrar hoy un poco rápido, los primeros os quiero dejar la base un poco más cerrada, pero os los he dejado en GitHub. Directamente están todos para que os los bajéis y los estudiéis un poco más detenidamente, ¿no? Pero ahí está el FLA y ya está. O sea, yo no he tenido ahora que picar ni una línea. Con el exportar me ha creado esos archivos y ya me hace esto. Que solo es lo de línea de tiempo que le metí y ya está. Pero es una animación que se te ocurra con stops y demás, paradas, go to and play, lo que sea, tal, y te haces una animación, es exportar y la crea. Y la crea ya bastante optimizada. Vale. Y ya no tengo que estar haciéndolo todo a mano, los draws y ver las posiciones y tal. Bueno, la siguiente parte que nos interesa, a ver, bueno, recorrer los Isel demos, que hay millones y tienen muy buenos, de máscaras, de efecto BAO, cosas muy avanzadas que en Canvas es complicado hacer, pues aquí lo hacen muy fácil. Y luego iríamos ya al tema de sprites, ¿no? De cómo genero los sprites, como veíamos con Alejandro en Phaser, que él usaste una herramienta de creación de sprite, ¿no? Directamente Tile o no, ¿cuál fue? No sé. Tilez, ¿no? Pues esto realmente es directamente el exportador de generador de hoja de sprite de Flash. Tú le vas a la biblioteca, botón derecho, generar sprite de un MobiClip. Si el MobiClip dentro tiene muchos MobiClips pequeños, hechos por piezas, con sus colores, con sus sus huesos y rotando y demás, él te coge esa línea de animación, aunque esté hecho en trocitos, y te va haciendo PNGs de las que él considera que son ficheros clave para tu animación. Porque si te están dando y en tu animación es de millones de frames, pero se repiten muchos, él te la optimiza y solo necesita los que vea que tu animación precisa. Entonces eso luego tiene un exportador, tiene un algoritmo básico y un algoritmo un poco más avanzado que puede incluso que no sean las celdas de cada fotograma seguidas. Aquí te va a hacer un grid por iguales, pero tú podrías hacer que se ajusten y aprovechen los máximos espacios para que la textura sea más pequeñita, ¿no? Como los haldas de videojuego normalmente. Pero tú aquí tienes exportadores a los motores de videojuego más conocidos, Sparrow, que es súper conocido de Objective-C, es uno de los clásicos de allá. Starling, que luego evolucionó a Flash, es el Sparrow de Flash, que se han hecho juegos muy buenos y muy potentes con él.
y Cocoon 2D, que es otro que daremos en un meetup, que es yo creo el más avanzado. El motor que más conocimiento es para programadores de C++, un poco ya que tienen más control sobre la memoria y quieren tener el control total del juego y es un poco más avanzado. Y luego Isel, que es el que nos interesa hoy, ¿no? Pero tenemos también JSON si nos queremos hacer que esto sea un motor propio, ¿no? Y simplemente lo uso de IDE y me hago mi propio motor con esto. Y lo externo a un JSON y yo me hago mi formato. Entonces, bueno, ahí me va a sacar una matriz de 512 por 512, que es en lo que le ha entrado. Si veis, os acordáis que os decía en base 2, ¿no? En evoluciones de 2, porque es al final lo que guarda él en la tarjeta para optimizar, ¿no? Si lo que os decía de usar un PNG de 513 por 5 píxeles, pues ya no le entra en un 512 por 512 y en la memoria registra un 1024 por 1024. Y te está matando cuando tú podrías igual ir metiéndolos y hacer un cuadradito y te entrasen en 128 por 128. Y eso en la memoria gráfica le ayuda. Entonces esto te lo hace él solo. Te exporta este fichero, que teníamos diferentes PNG sueltos con una animación, varias instancias del objeto, ¿no? Y el JSON que me ha creado es este. Me dice posición de registro X e Y, porque tú puedes poner el centro dependiendo si quieres que se anime a partir de los pies, ¿no? Que es más habitual cuando vas a hacer un bípedo, o quieres usar, si es una esfera o algo volando, lo quieres poner el centro en su eje central. Entonces es el centro de registro más el width y el height de cada frame, y luego ¿cuántos hay? 56 frames de ese estilo, ¿no? Entonces hace una matriz y aquí le estoy diciendo qué identificadores quiero para las animaciones. Pues el body walk, de esos 56 frames, del 14 al 26 corresponden al andar, ¿no? A la cabeza son del 42 al 54. Aquí te haces la matriz esta, pero que esto te lo haría Flash y con los nombres que le hayas puesto tú en la biblioteca, si los eres ordenado y los has puesto bien, te haría esto. Y luego SpriteSheet New, pues eso, el CreateJS como scope, SpriteSheet y el JSON que tiene. Y entonces de ese JSON te crea un SpriteSheet que luego puedes hacerle como un MobiClick o templates y demás. Y lo voy a cargar porque los tenemos por aquí. Sprite 1. O sea, tiene eso. Una animación sencilla que está exportada de Flash y él ha cargado la textura esa en memoria y está aprovechando esos nodos, repitiendo, o sea, lo demás son instancias de la misma bola animada y demás, y reaprovechándolas, pero dándole un poco más de vuelta a los sprites, hay un ejemplo muy bueno en la documentación de SpriteSheet que directamente es el Grant Skinner, el desarrollador que se ha hecho a sí mismo en pixel art ahí un poco, y ya tiene evento para que cambie de animación. Cuando yo le hago clic se va a otra posición de la animación, ¿no? Entonces, si vemos un poco aquí Sprite 2, vamos a ver que, bueno, ya nos va a empezar a resultar un poco familiar el contenido. Aquí, en vez de separar las librerías, he metido la librería minificada global, que me vale, y ya empiezo a trabajar con, bueno, me creo variables vacías que luego voy a usar para guardarlas, y eso, lo mismo de siempre. Me creo un stage, que es crear el stage del nombre del canvas, que será el que tenga aquí el HTML, ¿no? Este ID de canvas pues es mi stage, mi lienzo donde pinto todo. De HTML no necesita nada más. Y luego se cargará este init, que lo puedo arrancar aquí con un onload, ¿no? Pues cuando termino todo el DOM de cargar, le pego un onload a init, y init que estaba registrado en el header, pues lo ejecuto. Y si no queríamos este sistema, podíamos pegar el código debajo, lo que habíamos dicho, ¿no? Se ha cargado ya mi canvas y a partir de ahí empiezo a meter código JavaScript y lo lee. Entonces eso lo podéis elegir. Entonces, bueno, recupero, aquí está haciendo simplemente quitar estos CSS que no sirve para este ejemplo, pues estoy registrando, me guardo las variables W y H. Esto también lo hacen un poco en JavaScript para optimizar, ¿no? No es lo mismo tener que referenciar una variable W o H ahí, que solo tengo que acceder a una posición en memoria, que tener que acceder al stage, y dentro de stage busco canvas y dentro de canvas busco width, y cuanto más churro, pues más posiciones tengo que iterar y tampoco es óptimo. Muchas veces prefieren tener variables para ese tipo de cosas, pero bueno.
Y el manifest, que es el que veíamos que nos generó antes en un fichero aparte, ¿no? Pues al final son eso, las rutas de los assets que tengo, que están troceados, pues un poco a varios planos, la hierba, el fondo con el cielo, el sky, ¿no? Al final los tengo aquí en las carpetas assets, veo que tengo aquí este ficherito cuadradito, lo repito para hacer todo el murito, ¿no? Luego tengo dos planos que con esto los amplío, les hago escala, que también tengo muy fácil escalar elementos y ponerlos a diferentes planos y que cada uno se vaya moviendo con una velocidad en el tick. A uno le digo plano más 5 cada tick y al otro plano más 10. Y ya están moviéndose y parece que hay dos planos, ¿no? A diferentes velocidades. Y el fichero, como os decía, en base 2, con todos los frames que se creó él animados, que lo que os decía, esto pueden ser moviclips que ha rotado con un eje y ha ido rotando en Flash y ha usado la herramienta de animación de Flash y se ha hecho la animación ahí y luego te crea este mapa que es más rápido que intentar calcular las rotaciones y las matemáticas en ejecución. Prefiere mucho más fácil calcular imagen cerrada. Y este Sky, que es el repetir, pues como por optimizar un píxel. Y vamos, si lo veis es cargo el manifest, otra vez el loader, le meto los completes, en el complete ya puedo acceder a todos esos IDs, ya puedo acceder al ID de Grant, que es el protagonista, Ground, el Sky, el Hill, y ahí lo que os decía, en el tick, que es el onUpdate que tengo por ahí, pues con el loader que resuelve Sky, con eso tengo ya el cielo. Y hago un bitmap fill para rellenar con esa textura de cielo una recta, un cuadradito de 0, 0, desde el 0, 0 al width y height del canvas. O sea, pego todo el escenario, el lienzo, con ese sky, con ese ficherito de un píxel, lo arrastro y lo relleno todo. Y así, con funciones que nos recuerdan mucho al trabajo de bitmap de Flash, ¿no? El sprite que es el que veíamos antes, lo mismo, las posiciones de registro del personaje, que aquí nos ha dado igual, pero podríamos haber elegido ponérselo en sus pies y demás. Tiene 64 frames, el tamaño que tiene cada cuadrito, ¿no? Más altos porque el muñeco es un poco más estilizado. Y luego las animaciones que él ha elegido son Run y Jump. Aquí vemos que del 0 al 25 tenía la animación de correr, pero cuando termina vuelve a correr, o sea, para hacer la cíclica le dice que estos tres parámetros, que sea cíclico hacia run. El salto, sin embargo, hace salto y acaba en run de nuevo. Y entonces sigue con la animación de run. Es un poco una técnica para saber qué paso va el siguiente, el next step. Y luego, si pones un cuarto parámetro, es la velocidad, que yo puedo directamente tocar los frames por segundo forzados de un elemento. Entonces estoy diciéndole que vaya a 1,x, o sea, 1,5 veces la velocidad. Si estoy a 60 frames por segundo, esto estaría yendo a 90. Intentaría forzar a toda la velocidad que puede, pero... Bueno, eso es algo que también han metido nuevo para poder forzar al Request Animate on Frame nativo de Canvas para que siempre sea todo a 60 a nivel nativo y vaya mucho más fluido. Lo han metido, lo he leído que lo han metido hace poco. En este ejemplo lo han metido directamente al personaje Grant un frame rate de 30, pues eso, el run está yendo realmente a 45 frames por segundo y el salto a 30 frames por segundo y puedes jugar con eso. Lo mismo que si cogiese una poción y le cambias a 60 frames por segundo porque ha tocado y empieza a acelerar y va a toda pastilla y le cambias las variables de velocidad. O sea, muy sencillo el manejar esto. En el stage le haces los add child y ya se aparece en pantalla. Hasta que no le hagas add child, eso no se pinta. Y luego tienes un remove child, si has matado el elemento y aunque lo tengas en variables en JavaScript, ya no va a pintarse, no te interesa o está fuera de pantalla o no quieres que se procese. Bueno, el proceso de fuera de pantalla te lo va a hacer él solo, el motor. Pero hay ciertos cálculos que podrías hacer que en los ticks de actualización de si hay colisiones y tal, ni te interese si están colisionando los que están fuera. Entonces podrías jugar con eso. Y eso, el ticker, que es el que va a permitirnos hacer... Aquí está ejecutándose con el event delta entre 1000, está sacando los milisegundos para tener más control de los frames por segundo. Bueno, unos cálculos para poder yo calcular luego la gravedad, ¿no? del salto y poder hacerle... cómo se mueven los X que os decía, ¿no? Pues en función de los milisegundos que está yendo la pantalla. Estos son simplemente unos cálculos matemáticos de la inclinación del salto y de cómo se mueven los planos, pero toda la lógica de cómo quieres mover los elementos en cada iteración está aquí, en el tick. Y veis que no hay mucho código tampoco. Simplemente esto es lo que ha aportado de nuevo el handle jump start test. Es una función que se ha metido en un listener de click, de stage mouse down,
¿no? Veo ahí el stage mouse down, ejecuta la función jump. Y el jump está haciendo que mi objeto grande, que es el protagonista, cambia de estado a jump, que es el que hemos definido antes, que tenga de unos píxeles, o sea, de unos frames a otros. Y entonces aquí seguramente pues tengo, si estás en jump, hazle un movimiento de X e Y muy asequible, yo creo. Esa, bueno, a bajo nivel, pero ordenado. Y luego tú al final puedes tener archivos JavaScript separados de los assets, como hemos visto, los que te exporta directamente Flash, o ir separando la lógica del juego en un fichero y luego los vas cargando y ya minificarás luego todo, no sé. Vale. Este ejemplo de aquí es un artículo que sacó Grant Skinner cuando creó la librería por primera vez para Adobe, que antes, lo decía por eso, porque os vais a encontrar este tipo de contenido en la red desactualizado, incluso en la página de Adobe. Antes no estaba integrado con el IDE, no había un salvar para Canvas, crear para Canvas, sino que era una extensión que te metías a Flash, que tenía un componentito exportar y demás. Y lo que os decía, no estaban los scope, por ejemplo el tick, la función tick, el segundo parámetro era un identificador en string y el siguiente la función. Entonces, claro, si le pegas tú tu tick felizmente con el segundo parámetro la función que va a ejecutar, no va. Y tú, joder, vaya mierda de ejemplo, no funciona, pues está petado. Y como no tienes mucha experiencia en eso, no investigas más y no te dan y lo dejas, ¿no? Pero este por eso es un poco de código del antiguo Create.js, está un poco viejo, pero no sé si va a cargar. Bueno, mientras lo carga, lo mismo. Ese está en el repositorio de GitHub, tenéis los FLA y podéis ver cómo ha organizado él por capas, que es el que creó el sistema, entonces lo tienen medio bien organizado. Cómo ha creado él los clips, a cómo le ha dado un nombre y demás, y al exportarlo, luego cómo los accede, cómo organiza el código en HTML y cómo los accede para meterle los event listeners del stage y que al pinchar haga un botón play explotar y haga que si estás en el tick en tocado, ese objeto haga y caiga y desaparezca y cuando baje un remote child o que salga otro, ¿no? Y al final la lógica es muy parecida, ¿no? Entonces, este simplemente eso, usa Sprite Animation, otra vez el Event Listener del click, el manifiesto de cacheo para cargar con el preload y tiene incluso audio, ¿no? Ahí tiene unos audios que hemos visto, la librería tenía muy poquitas cosas, lo básico, ¿no? Para hacer plays. También del manifest coge unos IDs y le hace un play. Quiero que me diese tiempo un poco a más cosas, pues entonces ese si lo queréis investigar están, ya os digo, en este fichero está incluso ahí el sample files, te bajas, te vean los Flash y te dan las librerías. Lo que os digo, que ese tiene las librerías viejas, entonces si exportáis desde Flash tenéis que tocar un poco, pero si queréis, no son muchos cambios, ¿no? Si tenéis algún problema y queréis tocarlo, pero estaba hecho con Flash CS6 y luego ya ha habido 4 versiones después que este. Entonces, bueno, o sea, la demo es... si carga, solo porque veáis... Va rápido. Bueno. Otro que os he dejado que hicimos, bueno, con la fiebre de los Flappy Bird y demás, dijimos, ¿con qué podemos hacer rápido un prototipo de Flappy Bird? Pues venga. Hi, I'm Grant Skinner, CEO of gskinner.com. Digo, In this ¿quién habla? video, I'd like to introduce you to the... Ah, vale, es que este es el tutorial completo. Bueno, ahí entonces tenéis el tuto entero. Pero me suena que estaba... Bueno, si no lo cargo en local. El Game Dev. Vale, aquí sí que os va a pasar alguna vez que cuando trabajéis con ficheros en local, muchas veces por seguridad, igual que os hacía Flash con los cross-domain y demás, tengáis que ejecutar con un servidor. O lo subís a un FTP y lo ejecutáis desde el FTP o os creáis un server local, ¿no? Entonces, desde aquí tenía HTTP Server, ¿no? Que es una librería de Node que te puedes bajar npm-g global y al igual que el Python Simple Server, Simple HTTP Server, ¿no? Lanzo un servidor local en el puerto 8080 simplemente para que no tenga problemas de cross-domain y de seguridad, ¿no? Localhost. Vale, y GameDev. Bueno, lo que os decía, simplemente tiene unas animaciones sencillas y al clicar, pero que da el pego y
tú este juego te lo montas con, no sé, 60 líneas de código o algo así, y en un abrir y cerrar de ojos, cosa que en otros engines o picándolo a mano... Ah, quería que nunca lo hubierais visto qué pasaba cuando... No, no pasa nada. Pero bien, entonces, pues igual hicimos con ese mismo código... Uy, me voy. Solo por ver si aporta algo nuevo, si no directamente... Vale, aquí están de nuevo las librerías. Vale, este next que hay aquí, los de CreateJS te proveen siempre las versiones alfa en esa extensión. Si las buscáis en su repo de GitHub y demás, tienen las .next, que ahí están sacando updates cada semana. Lo que pasa es que los proyectos, eso, desde septiembre no sacaron una versión suficientemente estable como para dejarla. Desde septiembre del año pasado. Entonces, ya os digo, ayer sacaron una, que es del, aunque ponga la fecha 12 del 12, pero ayer cambiaron el site. Y es, ya os digo que igual coincide con que ayer salió en FWA y aprovechó el tirón y... vale, en CreateJS, si vais a code.createJS, ahí está el repositorio de las librerías para que os las cojáis, ¿no? Pues esta ya está actualizada del 12 del 12, es la última que tienen, con el ISL versión 0.8.0 y las separadas con Movicli, Twin y demás, pero bueno. Ya esas creo que estaban soportadas en el hosting de Adobe o algo así, pero... Y... Vale. Pues entonces vemos, le metimos aquí una serie de figs y demás, porque le habíamos metido también publicidad igual de una compañía de AdWords que nos escapó, que no se puede decir quién, ¿no? Que, bueno, hicimos un experimento, estuvimos trabajando un poquito con esto para probar publicidad, banner, tal, no sé qué, no sé cuántos, y a los... Bueno, no eran ni 10 ni 12 clics, igual fueron 100. Pero en un 4 o 5 días, borraos de por vida. Y da igual lo que les escribas. Borrado para siempre, tú y los hijos de tus hijos y los hijos de... Y a mi hermano que vive en México también le borro. Por tener el mismo apellido o algo, borrado de por vida. Bueno, por si queréis hacer cosas con... bueno, el caso que aquí está usando unas fuentes, pero lo importante que tenemos aquí es de nuevo el identificador del canvas, el onload, ¿no?, para un init, y esto es lo que desemboca toda la lógica, que aquí está organizado aquí. O sea, en realidad aquí ya no necesitaría el onload por lo que os digo, porque si el escribe está debajo de canvas, pues el onload ya. Y si entro aquí es la librería de Flappy Pet JS main. Vale. ¿Qué tengo en main? Bueno, un chorreo de variables de configuración y tal. Simplemente la tecla que voy a usar para pinchar. Esto es el tiempo de espera que quiero para que salga otra librería, otro pipe, ¿no? Bueno, sin más. Y aquí, cuando haga clic en el documento, me hace un keydown. Podía haberlo hecho con la otra librería, da igual. En realidad es eso. Simplemente controlar algún event listener del stage touch o tal. Buscáis los event listeners de Canvas. Y la única diferencia aquí es que tenemos habilitado Touch Enable, es para que si lo haces desde el móvil también te respete los touch sin los 300 milisegundos de tiempo de espera y tal. O sea, te hace una serie de optimizaciones para que tú puedas usar eventos de ratón como click y te valga tanto si lo cargas en web como si lo cargas en mobile y no tener que tocarlo en el código. Pero para optimizar, él tiene un Enable Mouse Over de 10 milisegundos para hacer los tiempos de control de si estás haciendo un mouse over o estás haciendo un touch, para ver las diferencias. Entonces, si subes el número es más preciso, hace más comprobaciones, va más lento cuando tienes muchísimos objetos. Bueno, ahí hay un ejemplo muy bueno de ISEL, que es de caché. Si vais a la librería ISEL a las demos, y hay uno de caché que tiene un drag and drop con este estilo, con el enable touch y tal, pero cachea los elementos, los mete en memoria y notas como cuando empieza a mover partículas y hay más sin cachearlos, sin dejarlos registrados en memoria, sus posiciones y sus rectas, va a 5 frames por segundo y de repente te va fluidito a 60. Y esa optimización es muy buena. Y si no la haces, pues luego piensas, joder, este motor es una mierda. Pues el uso de cómo lo tengas también. Pero manifest con todos los archivos, lo que os decía, aquí simplemente le hice un juego de un random para que pudiese cambiar de animales, ¿no? Cada vez que entraba, la variable animal empezaba en bird y iba cambiando, le hacía un array de objetos y tenía un random. Pero simplemente para cuando lo cargaba...
que eligiese un color. No sé si le puse música, bueno. Y si volvías a cargarte era otro. Pero bueno, que esto te lo hacías en una tarde porque no tienen muchas líneas. O sea, al final de gráficos lo que estamos usando son este background que se van pegando, repitiendo unos a otros, que lo puedes hacer con, como hemos visto antes, con un fill de esa textura, un draw fill. Lo mismo con el suelo, otro draw fill. Y luego las tuberías estas que son las que yo cada cierto tiempo, cada tantos milisegundos, pongo una con un random de altura y ya. Los sprites aquí tienen 3 frames, no tiene mucho más y lo único cuando das a clic hago el estado de rotar y de caer con la gravedad y cambiar, pero en el fondo él está animado siempre con la misma animación, es cíclica con los 3 frames cíclicos y cuando cambio con el random de entrada cambia de tipo de pájaro, ¿no? De color. Hicimos... La idea era usarlo un poco para aprender mejor la librería rápido y tal y poderle que la gente se subiese sus sprites, ¿no? Queríamos poner un editorcito y que la gente se subiese y se hiciese su animal, ¿no? Pero bueno, ya después del bajón de... Bueno, no quiero contarlo. No, no es que aún no me he recuperado. Bueno, sin más, lo usáis. Ahí, si le cambiáis la librería por Monkey, tenéis los backgrounds de Monkey y demás de las selvas para que veáis que cambiar un skin de ese Flappy son microsegundos. O sea, con que tengáis un grafista que os haga los pixel art de esos 3 elementos, ya tenéis el background, el suelo, que es una librería que se repite, y los pipes. Y el muñeco tiene tres y ya os digo, funciona, da el efecto de ser diferente simplemente con que le cambie. Tendré por aquí Bird, por Monkey. Y ya ha cambiado el background y el Monkey saltando por ahí todo feliz ahí. Lo hicimos al revés para que así, como no había nada cuando te lo pasabas, pues que nadie llega a pasarse los 50 y así no... Bueno. Vale, entonces otro ejemplo, dejamos ese ahí, a ver si este... Vale. Este igual os puede aportar también alguna cosa, porque este lo monté también con Fla, este eso incluyo todo el Fla. El otro, como era tan sencillo y no había prácticamente Fla nada, la librería del mono incluso la hicimos a mano. No, o sea, no es necesario Flash, ¿no? O sea, hicimos pixel art a mano y como eran 3 frames, pues en Photoshop directamente, sabiendo que eran 150 fotogramas, 50, 50, 50, metes los 3 monitos y pruebas y... Pero aquí, como había igual que organizar un montón de assets, composiciones X, Y y demás, el juego es este. A ver, yo creo que lo voy a necesitar cargar otra vez con el server. HTTP. Ay, joder, qué mal va este teclado. Vale. Me la he cacheado. Contra... Ahí está. Bueno, le metí un preloader y estas animaciones que veis que hace así son con línea de flash de la de seguir un guideline, que también te lo puede hacer. O sea, dibujabas un spline y haces que un elemento siga ese spline y te hace la animación más fluidita y demás y controlable incluso por matemática. Bueno. Y aquí es el típico de encontrar la pareja con unos retos. Sí, no tengo yo la culpa, nos lo pidieron así. O sea, de hecho, creo que estará probablemente aún por ahí. En el club pequeñines o algo así. ¿Juegos? Sí, mira, contra la pareja. Bueno. Que al final son juegos sencillos y funcionan en táctil con solo el Enable Touch ya. Luego hay otra cosa que igual ellos como no tenían una página web responsive ni siquiera tuvimos que hacer el responsive del Canvas, que normalmente cuando haces una aplicación de móvil el responsive del Canvas lo haces cuando carga. Cuando carga ves que hay una proporción diferente, el Canvas lo creas de una
posición diferente y luego los objetos no estiras con un stretch del canvas, intentas posicionarlos. Igual hay alguno que te interesa hacer un stretch, pero lo normal es que aprovechen y pues diga, pues lo que hemos visto antes, ¿no? De la recta iba desde width hasta height, de WH, pues H menos 50 y se posiciona en una esquina. La idea es esa, pero por si acaso queréis hacer pruebas de rescalado de canvas y demás y hacéis algo así, os dejé un ejemplo que es el Catapult, que lo encontré por ahí y lo optimicé un poco, pero vale, lo mismo. Estos ejemplos nos van a funcionar ejecutándolos normal, abriéndolos, porque da un error de cross-domain con los ficheros y demás. Y entonces simplemente cuando hace cargas de datos tenéis que coger y hacerle un server, HTTP server. Vale, nos quedan 20 minutos, ¿no? Vale, ¿Veis? Este se ha escalado a lo que ha encontrado, pero hace stretch. Y este simplemente era una tontería que tiene lo mismo que el que habéis visto de Grant Skinner con el tick pasando los elementos y tal. Y que al hacer un lanzamiento... Oh, ¡qué horror de música! Bueno, el caso es que este funciona al touch y si hacéis obviamente ahí no se ve el dibujo a mano pero si vais a las librerías de Easel tenéis también una de dibujo canvas super fluida para hacer un Pictionary, por ejemplo. Va genial y si lo probáis en el móvil va muy fina. Si queréis hacer que cuando yo estoy haciendo el trazo se pinte un poco el recorrido que hago o el vector. Pero bueno, ese solo os lo ponía como un extra para que tuvieseis esa parte. El de parejas, por lo que os digo, por lo que aporta del touch y de cómo está organizado, que os miréis un poco cómo metí yo los flags. Normalmente me solía gustar hacerlo así porque no te deja crear un objeto y dentro otros objetos en la librería. Entonces, para que estuviesen organizados le ponía un guión bajo, no un punto, porque el punto al exportarte en Create de Canvas se cree que es una propiedad y se vuelve loco. Pero con un guión bajo y luego los elementos hijos dentro y demás, él luego te los organiza bastante decente. Y aquí están pegados todos los archivos y lo único que hago es un load masivo de manifest de todo porque no era demasiado. Entonces con la precarga esa que vais a ver controla todo el manifest, se carga todo el contenido y hago que los screens de primer nivel, screen 0, screen 1 y screen 2, que son las tres pantallas que hay, les doy un punto visible false y ya. No es lo más óptimo porque podría crearlos al vuelo o hacer a childs y demás, pero es que ni me interesaba hacer, ¿no? No quería algo rápido y muy cómodo. Y vale, como también preguntó alguien, integración con Box 2D en la anterior charla y demás, bueno, aquí hay un ejemplo de Easel, cómo lo integra con Box 2D. A ver si se puede... Box 2D, el que no lo conozca, es un motor de físicas que se hizo muy popular. Yo creo el más conocido de físicas 2D, que viene también de C++ de toda la vida y al final se portó. Ahora estaba Box 2D de Flash y del Box 2D de Flash la gente lo aportaba a JavaScript. No lo han portado del DC original, sino como es tan similar la sintaxis y demás, han cogido el de Flash y hay varios proyectos de Box 2D porque era tan fácil portarlo que mucha gente lo aportaba a su bola, ¿no? Algunos han portado la librería 1.6, que es la que venía de ActionScript 2, y otros han portado la de ActionScript 3, ¿no? Bueno, hay varios proyectos de Box 2D, pero que es simplemente eso, que tú tiras fuerzas sobre objetos que tienen cuerpos rígidos y bueno, esto que también veremos cuando hagamos Construct y cuando hagamos Unity, que está muy bien porque funcionan bastante rápido y este integrado con Easel, que es a muy bajo nivel, funcionan muy bien. Y ahí tenéis un ejemplito en el que lo integras. Os lo he dejado ahí porque este autor creo que era, no estoy 100% seguro. No estoy 100% seguro si es este autor. Uno de los ejemplos que... No, vale, ya sé, no es este. El del plataformas que os voy a enseñar ahora, que es con el que quería terminar un poco la charla, es co-creador de Babylon JS, que habéis oído. Babylon.js, un motor como 3JS de 3D con el que han hecho el Assassin's Creed de HTML5 con barcos en 3 dimensiones y demás, que hoy en día igual lo que se usará será Unity o Unreal Engine, que es un editor visual, que es lo mismo que le pasa a Flash. Tienes un IDE,
que es útil y no picas todo a mano ahí en un entorno vacío en el que no tienes nada, ¿no? La gente que hace 3GS, de hecho, lo que hacen es usar Unity y así arrastran los objetos y con un script se lo exportan a JavaScript y luego lo posicionan ellos y tal. Pero las cámaras, las escenas y tal, lo usan 3D Max y se hacen un Max Script que lo exporte, pues es del todo lógico que con Flash pasase igual, ¿no? Flash, de hecho, han liberado, no han liberado el IDE como tal porque sigue siendo de pago, pero el IDE han liberado que pueda trabajar con diferentes extensiones. Eso lo han hecho hace poco, es algo que se pedía mucho en la comunidad y ahora Flash te permite crear tus proyectos y exportar a Cesar o te puedes cambiar de sintaxis a Axe o usarlo entonces para exportar objetos a Unity 2D o entonces lo usas de IDE, puedes picar desde ahí, con un reproducir le enganchas otro ejecutor o entonces bueno, va a estar muy interesante porque la comunidad de Flash de este tipo de motores se está moviendo mucho para que pueda ser más fácil trabajar con ello, meterle un TypeScript y con TypeScript trabajar con Phaser, por ejemplo, directamente dentro de Flash, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, han dejado libertad de que te amplíes tú los paneles con HTML5. Tú dentro de Flash, esos paneles que hemos visto, donde tenía el exportador y tal, ese panel se ha hecho con un HTML5 y los botones y tal, y tú te haces la lógica para que él te cree luego el JavaScript resultante o el Cesar, o te abra un proyecto de Unity y lo comunique y al trabajar en una cosa te vaya a la otra. Bueno, todo eso. Vale, pues como os digo, este era el ejemplo final, un poco para que vieseis simplemente el que quiero que trasteéis si queréis luego más en casa, porque es un poco para seguir la lógica que estábamos haciendo con la anterior charla, que era también un plataformas, y cómo salía un plataformas aquí con objetos y demás. Y bueno, el ejemplo original estaba hecho en XNA, que es un motor de Xbox, bueno, de Microsoft, que luego lo unió a la Xbox, era un poco, lo tenían con Silverlight cuando estaba el Flash de Microsoft y ahora ha muerto, ¿no? El XNA ya no tiene, pero era un motor de C# con el que hacías interactividad para juegos y empezó a tener mucha comunidad de indies de XNA. Y él lo que han hecho es este David Rosett, que es el que os contaba, que es el que cofundador, coautor del Babylon, ¿no? Que también es un evangelista de Microsoft que ha hecho un montón de cosas y tenéis aquí, creo que estaba como en dos partes, una es un poco más vieja, pero por eso os dejaba, el código que os he dejado yo es el que tiene la librería final. Pero aquí os enseña los pasos de lo que hemos estado viendo, ¿no? Se lo ha creado un bitmap de animation, lo ha creado en una línea, pero da igual en realidad. Bitmap Animation, ¿ves? Este sí que está al revés. Bitmap Animation es el antiguo Spritesheet. Por eso ahí este os puede confundir, pero son cambios mínimos. O sea, la realidad es, de hecho vais a ver seguramente que incluso crean el objeto create.js y lo evalúan a this, al root, para que así exista y cuando entres en Bitmap Animation con create.js o sin él sea más compatible. Eso lo vais a ver. Pero bueno, la lógica vais a ver que es muy parecida. O sea, al final hay está creando el sprite, bueno, pues lo creo con este. Bueno, sé que ese feature es antigua, esa clase, pero bueno, igual no es tan diferente. O sea, sigue estando el registro XI, el 32x32, lo ha puesto en el medio del width y en el medio del height. Bueno, se lo ha puesto en la cintura, pero tiene lo mismo. Del 0 al 9 es el andar, del 10 al 20 el reposo, ¿no? Un poco para que respire. Y en qué fotograma empieza, el objeto tiene GoToAndPlay como en Flash, va a un identificador, que es el identificador de andar, para que empiece la animación cíclica que hemos elegido, ¿no? Y esto ya es de JavaScript, ampliar el objeto monster, pues esto es hacerse una clase, ¿no? Lo que os decía de hacerse un scope en JavaScript, que esto ya es para cuando sabéis más JavaScript, queréis hacer encapsulados para que no choquen las variables con otras, ¿no? Y entonces te haces una función que cuando se ejecuta crea un envoltorio y tenés un objeto solo para él, para hacer instancias de ese objeto con todas sus variables para él. Lo mismo que hacer una clase en Java o en C#. Y aquí mete el protagonista, lo mismo con más fotogramas, pero ya tiene la muerte, el salto y demás. Pues cuando veamos su sprite, que es un JSON con animaciones, pues ya tiene wall del 0 al 9, además es cíclico y va luego a 4, este es el timer, muerte, salto, cuando celebra la victoria y el respirar.
Y entonces tú puedes hacer got and plays de esos. Pues cuando veo que me toquen, empiezo en got and play idle y en algún momento si me toca algún bicho hago un got and play die. Sencillo. Lo mismo, pensad siempre en el bucle de game loop, que habrá un tick que ejecuta una función y en ese game loop actualizáis enemigos, actualizáis tal. Y en el actualizar enemigos es donde podéis meter un doble bucle recursivo un poco de coger y recorrer todos los enemigos, recorrer todos los protas que haya y si hay colisiones entre esos dos, entonces ahí atacas con un y de otro, ¿no? Entonces les cambias la vida a ese que le estás tocando y eso sería en el bucle, o sea, con un doble bucle recorriendo todos los elementos o las baldosas, ¿no? Con eso puedes controlar la gravedad y todo esto. Aquí ya os digo que al principio este es el ejemplo completo, entonces. Vale. Lo digo porque os he puesto dos y uno lo hizo mucho más simple en varios pasos para que veáis que simplemente tenía puesto que cuando pasa la X a un sitio invierte la velocidad. Y en el tick está moviendo la desplazamiento, desplazamiento, desplazamiento al invertirla. Y el stage update que tiene que estar para que repinte. Y luego, siguiente paso, le mejora al cambiar los bits por segundo y que cuando eso haga un invertir la escala, ¿no? Y entonces al invertirlo, pues ya está mirando para el otro lado y con los mismos fotogramas. Y en este, creo que la diferencia era que se paraba y hace un got and play. O sea, si llega la segunda vez a este X, ¿veis? Pues cuando Bitmap Dimension X sea menor que 16, le hago un got and play idle. Y se queda ahí respirando tan feliz. O sea, las pruebas estas son muy sencillitas, pero en el resultado final es el que os he dejado ahí copiado. Voy a abrirlo. HTTP server. 10 minutos. Vale. Debe ser un restart, simplemente ahora está haciendo los downloads de como hice yo con el manifest y tal, pega un audio. Al final está moviendo X e Y y haciendo un got and play del sistema cada vez que clico. Y en el on update está viendo si hay colisiones, si se acerca un elemento de un tipo con un doble for. Si se acerca ese, got and play de victory. Esto es un add child o un visible en centrado que lo he podido posicionar en Flash también. Y los escenarios, lo que os digo, yo ese objeto lo tengo en la biblioteca de Flash, arrastro unos cuantos y solo me carga uno porque él ya se referencia al sprite que necesita y me hace la matriz. Y lo uso de IDE para hacerme los escenarios. Entonces, me puedo crear screen 1, screen 2, screen 4, son referencias que no van a pesar nada. Y ya está, y simplemente las posiciones me las da gratis. Entonces, hacer pantallas aquí de todo tipo vais a probar que es sencillo que hagáis otras. Y aquí va especialmente petado, va a 38 frames por segundo, pero en un equipo normal y sin tantas ventanas abiertas y demás va bastante bien. Y en móvil incluso funciona bien. Luego lo que os decía, si a este le agregáis lo del catapult para que haga el span del lienzo completo, podéis ir probando a móvil en pantalla completa y demás. Y vale. Este es stretch, como os digo. El ejemplo que os he dejado del catapult es un stretch pelado del canvas haciendo deformación. Pero lo normal sería que tú hagas stretch al container, o sea, que estires el contenedor vacío, sin escala, simplemente el width y el height del canvas y al crearse, y luego a partir de ahí tú posiciones los elementos como necesites. Este contenedor lo lógico sería que hubiese más escenario del que necesitas y luego la cámara recorte un poco en función de la necesidad posicionándolo tú, ¿no? Y al final, como tú usas un container superior, puedes usar uno como de cámara, ¿no? Y mover esa posición relativa del contenedor completo al tamaño del móvil que necesites, viendo los width y heights que te generan en el onload. Sí, también es prácticamente lo mismo. O sea, la máscara te la hace el propio terminal, porque no va a entrar
Y si no haces stretch y era de 2000 por 2000 y estás reduciendo a eso, pero sí. La idea es esa porque es verdad que el stretch en algunos ejemplos te puede valer, pero luego aquí en este tipo de juego no. Salvo que hicieses también diferentes rutas para disposiciones. Si quisieses hacer que te crees y haga stretch porque es 16 novenos y yo me hago otra carpeta diferente para cuando arranquen en una proporción 4 tercios, bueno, hay veces que se hacía alguna cosa así. Vale. Un poco os dejo unos enlaces que os pueden ayudar a seguir un poco con lo que estamos haciendo. GitHub de Video Game Army, donde he subido los de Meetup de hoy. Están ahí todos los ejemplos que hemos visto. El blog, que es muy interesante que lo sigáis, porque el blog sí que no lo ponen ni en la web, ni muchas veces en Twitter. En el blog actualizan las microupdates estas de .next que necesitáis. Y TXT.js es una librería que podéis hacer todo tipo de trabajo con texto, con fuentes, como os pasa con fonts face de HTML5 y demás, pero en Canvas, muy avanzada. Atari Arcade, proyecto de Atari. Atari cogió Create.js y se hizo un concurso de rehacer juegos clásicos, ¿no? Breakout, Centípede, que hemos visto. Entonces la gente empezó a hacer juegos clásicos y los mandó. Y ahí tenéis un montón de ejemplos que al final el código en la web, si trasteáis un poco, podéis ver cómo está hecho, cómo trabaja él con los canvas, con los elementos y demás, y el ticker y cómo gestiona. Después, vale. Este segundo enlace de mobile hay un libro, tiene unos cuantos ejemplos gratuitos, pero es un libro para el que quisiese, se siente más cómodo, creo que vale $15 o así, y te hace un juego entero de Endless Run en móvil con una exportadora ¿cómo se llama? A Marketplace. Pero nosotros también tenemos una charla de empaquetado de HTML5 que dará seguramente Álvaro el miércoles 28 de enero, que ahora vamos a ver, pero en el que enseñaremos un poco ese proceso que hay después de acabar tu juego. ¿Qué haces? ¿Cómo funcionan múltiples dispositivos? Y cómo lo metemos en los market. Y los últimos enlaces que os pongo son muy interesantes, muy divertidos. Es de un flashero también que quiso aprender HTML5 y empezó a usar librerías. Primero empezó con jQuery y se hizo un Bubble Bubble este de toda la vida también en jQuery, solo con DOM y que está súper chulo. Después se hizo Monkey Island, en la guerra de insultos, que yo me acuerdo porque cuando estuve buscando los sprites me di con esto, pero yo quería para esta charla dar la guerra de insultos y dije yo, hostia, y ya está hecho, entonces ya no lo hago yo. Pero lo ha hecho precisamente con esta librería y está chulo. Y luego el Ghosts and Goblins en Phaser, que también la sensación que te da es como si fuese el nativo. Está súper bien. Y ahí podéis ver truquillos de cómo ha orientado él un poco el código. Vale, por terminar un poco el futuro que le espera a todo esto es lo que os decía. Axe es una librería multiplataforma que lleva mucho tiempo trabajando. Antes se llamaba Neko, pero lleva desde casi el arranque de Flash y haces una especie de Cesar ActionScript 3 un poco mezclado, ¿no? Y te exporta a Cesar, te exporta a PHP, te exporta a Python, te exporta a JavaScript, ¿no? Entonces trabajas con ese sistema y es muy cómodo. Y luego tiene también librerías de user interface y demás. Y bueno, hay mucha gente que con eso y el OpenFL, que es un poco también en esa línea, o el que os pongo, no sé si os lo he puesto por aquí, Flambe, hay otro que se llama Flambe. Ah, sí, es que os pongo el Twitter porque la página no tiene casi nada, pero en el Twitter le empiezan a comentar un montón de juegos que han hecho con Flambe. De hecho, todos los de el canal Nickelodeon los hacen con Flambe Games. Y se hacen con Axe, muy parecido también a Flash, o sea que si usáis Create.js vais a ver super similitudes y da un rendimiento muy bueno también, acelera bastante bien. Yo creo que con los nuevos cambios de Create.js de ayer, que han metido la librería que os digo de todo clases optimizadas y demás, pseudo clases y tal, eso ya lo ha debido pasar, ¿no? Seguramente yo ya ni miraría, se ha quedado muy desactualizado, no lo usan, pero al principio el rendimiento que daba era brutal. Y es un poco el ejemplo. Esa es una librería, es un código hecho en .hx de Axe y al darle exportar a JavaScript te hace el closer ese que os decía de una autofunción que se ejecuta y dentro están escondidas las variables locales y tal con teclado estricto. Y vale.
siguientes cosas, un poco, ya habéis visto que hemos hecho un Pac-Man ahora para la GEI, que no nos gustaba la GEI por ahí, pero bueno, seguimos buscando un poco profesores de lo que os decía, lógica, storytelling, psicología. Si tenemos suerte, contactaremos con Carlos González Tardón, que es amigo, y no sé si conseguiré convencerle, pero seguro que me lo traigo. Y que lleva 15 años haciendo charlas de todo tipo de psicología del videojugador. Gamificación y demás, estamos contactando también con game designers. En arte os voy a enseñar que ya tenemos avanzado bastante más el tema. Y bueno, nosotros somos más developers, casi todos. Aunque he trabajado con muchos diseñadores 3D y demás, pero me ha tocado mucho más trabajar con programadores. Entonces, en marketing quizá también podría conseguir gente, pero estamos abiertos a que cualquiera que quiera aportar, venir con nosotros y investigarlo juntos, ¿no? Que aquí estamos un poco para aprender, pues la idea es ir moviendo poco a poco un contenido que simule un máster con contenido de toda la industria, ¿no? Este fin de semana me fui al Granada Gaming y estuve con el Draven, Fernando Ruiz, que lleva, pues desde lo que os decía, cuando yo empecé en el 95 a hacer 3D con él y él empezó también a hacer 3D y programación, un poco nos gustaban las dos cosas y es un One Man Studios de estos que llaman, porque él se hace sus 3D, sus programaciones en Unity, empaquetado, los artes finales de los flyers, se hace todo. Tiene 2 premios Art Futura a gráficos en 3D. O sea, llegó a estar 5 años en Game Love y otros 2 en Pyro. Y bueno, ya lleva una trayectoria, ya os digo, de 15 años haciendo juegos. Y ha estado ahí un poco, pues la gente probando sus juegos. Ha tenido bastante éxito y yo le dije, oye, ¿por qué no te vienes? Él está ahora en Barcelona, ¿por qué no te vienes un día a Madrid o damos una charla también de Video Game Army en Barcelona? Que la idea también es un poco abrir un poco a otros sitios también para ir generando contenido, porque muchas veces en Meetup el contenido que se genera en Bogotá no te llega y puede ser esta charla grabada y está bien y a veces eso yo creo que está un poco mal planteada. Y bueno, ahí está con Tim Schafer, uno de los creadores de Monkey Island, que lo vimos también cuando fuimos al Game Lab de Barcelona este año. Y ese es su Twitter, por si queréis hacerle alguna consulta. Tiene su juego que está lanzando ahora Colors. Ya os digo que aunque él en 3D podría hacer el 3D que se os ocurra, fue a un 3D más graciosete, más de cartoon con low poly y se hizo una especie de 2048 de rol, que es este de aquí, Colors, los señores de Colors, que yo, si tenéis iPhone, porque no lo ha querido sacar en Android, dijo que quería ver qué tal funcionaba en iOS y demás, tiene otros juegos en Android. Y si tenéis un iPhone es gratuito, si os lo podéis bajar y hacerle una reseña, él seguro que está encantado y si ve que tenéis reseñas de él mañana o pasado, seguramente se anima también a venir aquí y participar y contaros un poco cómo desarrolló esto y tal. Entonces, os voy a dejar un poco el tráiler para que veáis que está chulo. Que se los monta, ya os digo, él todo, es Massive Fan 3D. Vais haciendo slides. Esto hacerlo en Create.js sería bastante asequible. Te lo harías bastante rápido. No tienen demasiados efectos ni una carga que en el móvil no pueda soportarlo con un canvas, ¿no? Y la verdad que da el resultado bastante bien. Y ya os digo, ha tenido bastante aceptación, venía todo el mundo a probarlo en las tablets y tal, y no tiene tampoco por qué ser un 3D en tiempo real de AAA de 8 semanas, o sea, 8 meses de trabajo o 5 años. Y él creo que ya lo aprendió por estar en industrias grandes, de que al final sí es adictivo y divertido y bueno. Y creo que para acabar simplemente los próximos pasos que tenemos marcados nosotros, ya hemos ido creando una serie de meetups, pero el sábado 17 vamos a hacer como una jornada especial de la mañana, una jornada de 4 charlas en la que vamos a dar pixel art
una horita o 45 minutos de pixel art, 45 minutos de dibujo vectorial con unos frameworks especializados. El de pixel art, de hecho, vamos a mostrar una librería que tengo muy interesante de hacer shaders para pixel art, que puede hacer que las luces evolucionen dinámicamente con eso y queda muy chulo. Y unos ejemplos también de pixel art 3D tipo Minecraft. Vamos a enseñar un poco cómo se hace arte para eso y en el break empezaremos a montar con esos assets que creamos algo sencillito, lo que os decía el Construct 2, que es para creativos o para gente que quiere prototipar muy rápido y yo os digo que ni siquiera debéis descuidarlo aunque seáis programadores avanzados, porque para prototipar y demás ya os digo que los hackatones de juegos se suelen ganar con este tipo de herramientas porque es que es pegar y montar. Con Flash, yo creo que alguien que tenga mucha experiencia en Flash podría hacer en Create.js al mismo nivel que en Construct de rapidez, pero ya alguien que maneje mucho. Pero esto cualquiera, sin programar casi. Y, y luego vamos a contactar también un poco, estamos hablando con gente para Unity. Bueno, Fernando Pérez, que está ahí también, que es un maestro de Unity. Bueno, vamos a intentar ver un poco qué podemos hacer con... Tenemos gente que podíamos dar en Unity, pero estamos contactando un poco con otros perfiles para que tenga un respaldo de experiencia en el 4.6 de User Interface. Pero bueno, la idea es sacarlo el sábado, tener esa jornada y es un poco preparación con lo básico que necesitamos, más lo que hemos visto ya de Create.js y Phaser para entrar en la Global Game Jam que estamos montando Game Jamon. Ya os podéis registrar en la página gamejamon.com. Y la idea es un poco, hay hay dos españolas, que es Game James, que también es en Madrid, y Game JamoDB, que es en Córdoba, que es de unos amigos nuestros. Y la idea es un poco hacer un streaming con ellos en directo y picarnos un poco, porque son como 500 Game Jams hackatones a la vez, ¿no? De fin de semana completo, en todo el mundo. Entonces, a una hora concreta dan el tema y a partir de ahí los equipos de todo el mundo empiezan a trabajar. Entonces es muy divertido porque luego pues tienen un hashtag global, estás picándote con otros países un poco tal. Y nosotros como tenemos eso, la gracia un poco con GameJamoDB, que en Córdoba está Rafa Carneros, que fue alumno mío y lo conocerás también, ¿verdad? Alumno del máster de la europea y estamos ahí para ver si nos picamos un poquito con mi grupo va a ser mejor, el tuyo, tal. Entonces yo creo que va a estar divertido y nos va a servir para lo que hemos ido viendo un poquito, tener un tiempo real de picarlo, de resolver dudas, de venir un poco a hacer un taller y después la charla que os decía de Álvaro de empaquetado. De ese resultado que creemos, vamos a empaquetarlo, intentar salir a los stores y demás. La idea es que aún así lo que se acabe... en la Global Game Jam se sube en un apartado en el que te ven en todo el mundo, que está bastante curioso. A mí la verdad que no quería desaprovechar esta oportunidad y, bueno, las fechas están ahí un poco ajustadas, pero la idea es esta. Y nada, mañana os pondré el código BIDI porque me van a matar, porque se ha colado y no ha salido, porque hemos salido con muchísima prisa, pero tengo que pasar un BIDI para que valoréis un poco la charla y demás, porque así nos pueden seguir dando Telefónica, Flash y Escuela de Clientes este entorno. Y nada, si os pasáis por el Meetup, os dejaré el enlace y si podéis, lo que os decía, compañeros de iPhone, que queráis darle un apoyo a nuestro compañero Fernando Ruiz Draven, pues encantado. Y nada, hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta. Córdoba, bueno... Si quieres dejar el móvil, porque seguramente no se ha grabado el audio. Sí, Córdoba y esta librería, ¿qué tal se lleva? Bueno, la verdad es que Córdoba simplemente te hace un empaquetado de un WebView y muchas veces da un rendimiento peor que el que tenía tu WebKit normal de navegador. Depende qué tipo de Córdoba. Para móvil. Por eso, sí. Cuando tú haces Córdoba para móvil... Incluso el propio WebKit de un Safari de móvil, de web, puede ir hasta más rápido. O sea, antes estaba súper capado. Antes hacías tú un Córdoba en iPhone, en iOS 5 y demás, y iba súper lento con respecto al propio Safari. Pero últimamente, por lo menos en el iOS 8, va genial. Y hay alternativas. Nosotros vamos a enseñar a empaquetar un poco con otras herramientas. Córdoba está bien, pero tenemos, por ejemplo, Cocoon, la que os decía, que tiene Cocoon Canvas, que te hace lo mismo con un empaquetado normal, Cocoon Canvas Plus,
que te hace procesos de optimización nativos, intenta todo lo que puede lo saca nativo y entonces te acelera muchísimo. Y luego tiene el Cocoon más completo. Yo he probado juegos exportados directamente siguiendo los patrones que te piden para las clases y pues hay una serie de, ya os digo, hay frameworks que se adaptan mejor, pero Cree.js es uno de los que están trabajando y Phaser también. Y si probáis juegos, yo os puedo dejar en el Meetup unos cuantos juegos de portados a Cocoon y no notaríais el rendimiento. De hecho, superan en muchos casos a Unity 2D incluso. Entonces, para mí es una librería perfectamente válida para hacer 2D y con futuro. Sí, sí. Gracias. ¿Para él? Aparte del Flash, como entorno de desarrollo como IDE, pensando un poco en la parte gráfica, en el diseñador, ¿hay alguna opción más que exporte a Create.js? Bueno, que exporte tal cual, yo no conozco ninguna, pero en el fondo tú te puedes hacer, bueno, a ver, hay una librería gratuita que se llama Zoe, que lo han creado estos mismos y es simplemente por línea de comandos o demás, y tú un SWF hecho en Flash lo puedes pasar y igual se podría ampliar a otros formatos, pero al final no necesitas hacer la animación en Flash. O sea, te podrías hacer un Toon Studio y hacerte una librería que lo recorte tú. O sea, el Toon Studio es otro de animación súper avanzado que yo creo que seguro tiene que exportar a Spritesheet, seguro, porque todos los motores, da igual, ya habéis visto el listado completo que tenía los de Flash, ¿no? Todos tienen que tener ya un exportador a Spritesheet y habrá otros, pero yo el que conozco, o sea, ya os digo que vengo de Flash y es el que más conozco, sé que Toon Studio o Toon Animation y todo ese grupo, que hay como un framework completo, una suite entera de animación, que yo he visto vídeos y me he quedado alucinado y hacen cosas más avanzadas que lo que se hace ya en Flash, pero no he probado. No sé que por ahí, si investigáis un poco por esa línea, hay un Dragon Bones o algo así que se une a eso, que es para hacer huesos en las animaciones 2D, bastante chulo. Pero bueno, si queréis buscar más, simplemente lo compartimos en el Meetup. Yo os pongo esos enlaces de Dragon Bones y los que conozco yo de Toon Boom en el Meetup. ¿Alguien más?